Buenas tardes. A ver si... Ahí están. A ver si yo los veo. No sé cuántos están. Espérenme, se me está cortando el internet a cada rato. Así que, no sé. Espero que no se corte mucho más. ¿Mm? ¿Están? ¿Me escuchan? No sé. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va? Ah, bueno. Genial. ¿Me escuchan entonces? Sí, sí. Bueno, ahí largamos. ¿Cómo les fue con el práctico, con el ejercicio tal? Son pocos que tienen que rendir. Esperamos un ratito, sí.
Buenas tardes, chicos. Vamos de nuevo, a ver si me ven. Bueno, apago el video, pero se me anda cortando y se me reinicia. No sé si ustedes me están viendo porque a mí me sale que estoy presentando, pero no sé si ustedes ven algo o no. Genial. Sí, ahí sí. Hablen. Bueno. O sea, todavía no lo hicieron los prácticos y... Otra cosa, ¿hicieron el ejercicio que les pedí de potencial bidimensional? No. No recuerdo cuál era, profe. Se salta la presentación. Vimos la semana pasada, yo les di un parcial viejo, ¿se acuerdan? Y quedó compartido en la sesión. Ahora yo les compartí los ejercicios que vamos a ver hoy, aunque sea. Bueno, ahí no sé si... Sí, no. Sí y no. Bueno, genial. Vamos a tener que charlar entonces. No, bueno, vamos a tener que charlar. Claro, exactamente. Primero hay que diferenciar, o sea, la clase de hoy empieza por eso, digamos. Ahí les mandé, bueno, no sé por qué aparece esta retransmisión, pero ustedes están viendo mi pantalla del Meet, seguramente. Así es, sí. Bueno, ahí está ejercicios unidad 8. Les separé los ejercicios para hoy, un PDF. Así lo pueden ir abriendo, que es el práctico de hoy, que es potencial bidimensional. ¿Mm? Esa sería la primera parte del práctico, que era, bueno, ver el ejercicio de tarea, el ejercicio vórtice fuente y un ejercicio de un flujo alrededor de un cilindro. Son ejercicios todos complicados, pero son los ejercicios por ahí más conceptuales. ¿Mm? El problema que yo les di para que resuelvan ustedes era como más simple, si se quiere, y bueno, era eso. Digamos, fuera de eso no hay mucho más. ¿Mm? Por eso, este era el problema que vimos la semana pasada. Bueno, en realidad que les di de tarea para que vayan viendo, no sé si pudieron hacer algo o no, ya me dijeron que casi ninguno, pero ¿alguien lo hizo o no? Ajá, a ver, ya no sé quién me habla, ya te digo quién era. Leonardo, ahí está, Leonardo. ¿Y qué pudiste hacer de ese ejercicio? ¿Hiciste un planteo? Ah, bueno, genial. Ese- Exactamente. Bueno, ¿ustedes recordaron para eso la parte del teórico o no? ¿Algo del teórico? Exactamente. Estos son ejercicios bien que tienen que saber lo que dice el teórico. Profe, Más una o duda. menos, sí. Eh, A ver, ahí vengo. No sé quién es. M. Sí. yo lo que usé para resolver esto salí en el White como teoría de imágenes, creo. No tengo acá a mano el White, pero eh, ¿cómo se haría eso? ¿Consiste únicamente en suponer una simetría como en espejo, entre comillas? Se fue el profe. Claro. No, sí, No, sí estoy. Dejé de presentar para buscar el teórico que les dio el profe. Esperen que abro el teórico y les comparto. Eh, el porque a mí teórico de lo que vieron con Mario, porque ahí está la explicación. A ver si me deja compartir ya. Eh, el método de las imágenes es lo que debes dar permisos. A ver.
el método de las imágenes es la forma. No, ven cualquier ventana ustedes. Me está haciendo un quilombo con las ventanas, disculpen. El método de las imágenes es la forma de representar simetrías. Profe, disculpe que lo moleste, que lo Sí. interrumpa. ¿Podemos grabar la clase? Ah, sí, sí. Perdón. No sé si ustedes pueden grabar. Ah, ven, ahora ya tengo las otras funciones que la otra vez no pude usar. ¿Se acuerdan que la otra vez quisimos usar un Jamboard? ¿O era con el otro cupón? En fin. Sí, ahora hay una Eh, aplicación de que es una pizarra, creo. sí, esa siempre estuvo. Lo que pasa es que no se podía usar en. O sea, se podía usar, pero no se podía usar en el Meet, digamos. O sea, como que cada uno yo les tenía que mandar un link y ustedes iban a poder entrar a esa, ¿cómo se llama? A esa pizarra, que antes no se podía eso. Pucha. Bueno, me tiene, Yo dijo recién ahora lo empecé a ver. Claro, lo que pasaba es que cuando uno quería, lo que me pasaba al mío al menos, es que cuando quería eh, compartirles a ustedes algo, era como si hubiera otro servicio, digamos, es como si yo, no sé, me conectara a Facebook y les tratara de mostrar a través del Meet mi Facebook. Entonces resulta que me comía mucho ancho de banda y no les podía mostrar cosas. Conexiones de internet. Esto es lo que vieron la otra vez. A ver, unidad 8. Movimiento potencial bidimensional. ¿Alcanzan a ver mi pantalla? Sí, sí. Sí, ahora sí. Genial. Alejandro, ahí está. Bueno, entonces, ya todo esto realizaron y entendieron esto. Ahí uno de sus compañeros preguntó, ese ejercicio que parecía de vorticidad, pero era de flujo, ¿cómo dijo? No sé cómo dijo, pero bueno, en realidad estos ejercicios resumen vorticidad era el capítulo 7, flujo ideal era el capítulo 6, ¿se acuerdan lo que vimos la otra vez de Bernoulli? Y ahora vemos el capítulo 8, que sería flujo potencial bidimensional. Y simplificando, y ahí voy a poner la cara, digamos, simplificando, nosotros estamos hablando de lo mismo. Entonces, ustedes díganme si les quedan dudas de lo que yo les voy a explicar o no, pero nosotros sabemos lo que es la vorticidad. Entonces, después tenemos un concepto nuevo que es el de flujo ideal, que es el que usamos la semana pasada para usar la ecuación de Bernoulli. Entonces decimos, como es todo isoenergético, nos olvidamos de la viscosidad, nos olvidamos de la capa límite, todas esas cosas, entonces podemos usar Bernoulli para muchas cosas. Bueno, ahora decimos, en un fluido ideal, es decir, si usamos las hipótesis de fluido ideal, y a su vez asumimos que es bidimensional, o sea, solo X e Y, puedo asumir una solución de la ecuación de Laplace. Esta solución de la ecuación de Laplace tiene algunas particularidades que en realidad tienen perdón, no es que asumimos una solución de la ecuación de Laplace, sino que transformamos las ecuaciones de Navier-Stokes en una ecuación de Laplace. Entonces, resolver una ecuación de Laplace, yo imagino que ustedes vieron la ecuación de Laplace para calor, en termodinámica, es que podemos ir superponiéndolas, porque es lineal. Entonces yo puedo superponer una solución con la otra y me va a dar una solución nueva. O sea, yo puedo tener combinaciones lineales. ¿Se recuerdan que era una combinación lineal? Capaz que yo estoy hablando de álgebra como si... ¿Saben qué es una combinación lineal? Sí, alguna memoria por ahí queda. Una claro, de las soluciones. O sea, también puede ser como cuando nosotros... Claro, sí, ecuaciones y modos, que es lo que más común que ustedes pueden haber visto, soluciones, combinaciones lineales de modos. ¿Ya tuvieron cálculo uno? No, sí, a ver. Todavía no. Bueno, ahí en cálculo uno van a ver que los modos de vibrar de una estructura sumados
te dan el modo de vibrar todo. Y esas son soluciones lineales que se pueden ir combinando y cada uno tiene sería un coeficiente por una solución. Bueno, esto es lo mismo, digamos. La ecuación de Laplace, que es la simplificación a la que se llega, se puede solucionar con suma de diferentes soluciones elementales por un coeficiente. Por ejemplo, ahora yo esas soluciones elementales para fluidos van a ser flujo uniforme, van a ser vórtice irrotacional, van a ser, ¿qué otra más? Fuente, va a ser sumidero, va a ser un dipolo. Son soluciones. Entonces, si yo sumo esas soluciones, puedo obtener un campo de fluidos más complejo. Es decir, si yo tengo un flujo uniforme y le sumo una fuente, tengo, a ver, voy a dibujar en vez de hacer perdón, no, mejor. Yo puedo tener varias cosas que se van superponiendo, varias soluciones elementales que se van superponiendo y me componen otra solución. Entonces, uno de los métodos para solucionar ese tipo de cosas era usar soluciones elementales para resolver otras cosas. Es decir, no sé, yo tenía ese vórtice que teníamos en el ejercicio 1 y yo quiero decir que hay una pared. ¿Cuál es la forma de hacer que haya una pared en este tipo de soluciones? Es poner otro vórtice del otro lado y hacer que las velocidades sobre la pared sean nulas para atravesar la pared. Digamos, las velocidades normales a la pared sean nulas y las velocidades paralelas a la pared, sean la velocidad que sea, pero sean consecuencia de los vórtices. De ahí viene. Entonces, yo si quiero poner varias paredes, tengo que poner elementos, soluciones elementales. Yo ahora hablo de soluciones elementales genéricas, de esas que pueden ser vórtices, sumidero, bla, 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 para obtener los bordes de las paredes. ¿Queda más o menos claro eso? Entonces, eso es lo que les dijo el profe en el teórico. Lo que les dijo Mario en el teórico. ¿Ven? La superposición de soluciones elementales. Entonces yo puedo, una solución está hecha por un coeficiente y soluciones elementales. Es decir, cada solución de estas, o sea, cada flujo uniforme, vórtice, pozo, dipolo, sumidero, o fuente, el que sea, yo lo puedo multiplicar por un coeficiente, que debería ser su intensidad, y yo puedo obtener una solución para algo más complejo. ¿Está claro eso? Ahí, o les surgen dudas ahí en ese punto. Ya se fueron. No, Yo, por ejemplo, creo que sí. planteé algo, pero no tuve en cuenta eso lo de la pared. Entonces yo lo único que hice fue sumar el vórtice más la velocidad uniforme y bueno, pero no tuve en cuenta lo de la pared. O sea, no hice eso lo del espejo, o sea, estaría todo mal ahí, en ese caso. Sí, más allá de eso, el tema es que entiendan por qué lo hacen. O sea, porque olvidémonos del ejercicio así, puro frío. De los números del ejercicio. Ustedes tienen que entender que primero el principio de potencial bidimensional es que podemos sumar cosas y nos va a dar una solución que es suma de cosas. Entonces, si yo quiero representar una pared, ¿qué condición voy a necesitar para una pared? ¿Qué condición tengo en una pared cualquiera en un fluido? Velocidad igual a 0. En un flujo real. Velocidad igual a 0. ¿Están de acuerdo todos con eso, no? Sí, sí. Sí, por la condición de no deslizamiento. ¿Qué particularidad tiene este flujo? Flujo potencial bidimensional, ¿qué tiene? ¿Qué es flujo ideal? Entonces, ¿qué no hay? ¿Qué dijimos que no había? Viscosidad. No hay viscosidad. Genial. Y si no hay viscosidad, ¿qué no hay? No hay adherencia con la pared. Claro, no hay no deslizamiento. No existe la condición de no deslizamiento. Claro, no hay condición de deslizamiento. ¿Por qué no hay? Y es una simplificación que hacemos para resolver esto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero representar una pared, ¿qué condición tengo en una pared cualquiera en un fluido? Velocidad igual a 0. ¿Están de acuerdo todos con eso, no? Sí.
ustedes pueden llegar a encontrar casos donde el flujo se parece a un flujo real. Pero no es así, digamos, si ustedes ven agua, aire, cualquier fluido en un medio real, no es exactamente eso. Pero algunas soluciones nos permiten aproximarlos. ¿Mm? Ok, ahora, si nosotros tuviésemos una pared, yo voy a hacer, a ver si tuviésemos una pared, a ver si no les dibujo, que es más simple. Vamos de nuevo, que se me corta. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí. Bueno, supongamos, yo voy a Sí, dibujar profe, acá. ahora sí. A ver si ven algo. No, o se me murió también esto. Ahí está. Esa es una pared. ¿Mm? Y normalmente nosotros tenemos esto. ¿Mm? O sea, el perfil de velocidades en la pared era esto que estaba así. ¿Mm? Acá, la velocidad es cero. El vector velocidad es cero, cero vector. ¿Qué significa eso? Que U es igual a cero y B es igual a cero. ¿Mm? En un sistema X. ¿Mm? Para la condición de flujo ideal, ¿Mm? La U es la velocidad en esta dirección, la B es la velocidad que sería la velocidad normal, ¿m? Que sería en esta dirección. Para una condición de flujo ideal, nosotros vemos que esta velocidad, esta, es distinta de cero. ¿M? Es decir, que U es distinta de cero. Pero para que sea pared, B tiene que ser igual a cero. ¿M? X, Y. ¿Hacer algo ahí o no? Uy, se tildó. Murió, ¿no? Sí. Volví. Vamos de nuevo. ¿Fuera? No, acá estamos, profe. Ah, bueno. Avísenme cuando se vayan, así. Directamente voy a abrir la cerveza y dejo de clase. Sí, bueno, volvemos. Entonces, ahora el flujo ideal pasa esto. ¿Mm? En la pared nosotros tenemos velocidad en la dirección paralela a la pared, que es distinta de cero. Y en la dirección, que esto sería el equivalente a una velocidad normal, ¿Mm? Es igual a cero. ¿Por qué? Porque no puede haber velocidad en este sentido. ¿Mm? ¿Están de acuerdo? ¿Más o menos ven eso? No sé si se ve muy chiquito, no alcanzo a dimensionarlo. A ver.
Entonces, nosotros, Profe, considerando que... ¿Cómo? una consulta porque sinceramente yo no veo bien, no sé si puedo agrandar un poquito la ventana. Cuando hace referencia a B, hace referencia a la componente normal y no al vector, ¿verdad? Claro, parece el componente... No veo ni... Ah, se ve muy chico. Bueno, ahí veo si lo puedo agrandar de alguna manera. A ver. Sí, yo hago referencia al componente normal y no al vector, exactamente. En realidad ahora la velocidad sobre la pared va a ser distinta a cero. Más allá de que... A ver... No sé cómo hacer esto más grande. Profesor, ¿no le conviene abrir una pestaña de Jam, que es una pizarra electrónica de Google y quizás se ve mejor y le consume menos ancho de banda? Era lo que estábamos intentando hacer recién, pero veamos a ver. Ahí se Ahí les va a ve llegar el permiso para... un poquito más grande. Bueno, ahí... No sé si se les puede ver el jam ahora. Vamos a hacerle caso a su compañero a ver si lo pueden ver. ¿Pueden ver ahí? Sí, profe. Bueno, ahora supongamos que el problema que ustedes tenían era una pared. ¿Mm? Bueno, supongan que esos son los dibujitos de la pared, donde había un vórtice a una cierta altura. ¿Mm? Y yo quería saber, o sea, perdón, este es el centro del vórtice, ¿Mm? A una cierta altura, que tiene un gamma dado. ¿Mm? Entonces nosotros queremos saber cuál es la influencia sobre un punto P que está a una distancia X, una distancia D, a una distancia D, este punto P, y a una altura seguramente H, como se llama siempre. ¿Mm? Una altura H. Como nosotros tenemos la pared, ahora la única forma de representar esta pared, ¿cómo es? Poner un vórtice en una dirección espejo en sentido inverso. ¿Mm? ¿Por qué lo hacemos en sentido inverso y por qué hacemos esto? Porque ese era el método de las imágenes. El método de las imágenes es decir, si nosotros queríamos tener algo simétrico de un lado y del otro, teníamos que poner una singularidad similar del otro lado. ¿Mm? ¿Se acuerdan de eso? Lo vieron en la página... la página... Al final, método de las imágenes, página 40 del apunte teórico, que dice que se pueda reemplazar la presencia de la pared con una imagen especular con un plano de simetría. ¿Mm? No sé si escuchan o no escuchan. Y ahí los fui a buscar Okay. al punto. Bueno, entonces es posible nosotros, si queremos saber cuál es el efecto sobre este punto, cuál es el efecto sobre este punto,
bueno, este puntito, yo necesito agregar, primero para simular la pared, necesito agregar otra singularidad de este otro lado. Si yo tuviese, en vez de un vórtice, tuviese una fuente, y yo tengo una pared acá, tengo que poner una singularidad de este otro lado. ¿Mm? Si yo, por ejemplo, tuviese una esquina, es decir, yo quiero saber, tengo una Profe. fuente, sí, Si tuviéramos una fuente, en ese caso sí, tendríamos que hacer otra fuente en simetría. ¿cómo? Si Otra tuviéramos una fuente, fuente, igual, si yo tuviese una fuente acá, claro, eso pregunto, tiene que ser un sumidero. es lo mismo, digamos, no, a ver, ustedes tienen que poner la misma singularidad. Si ponen una fuente, por ejemplo, yo tengo acá el eje X y el eje, perdón, el eje Y y el eje X, y puse una fuente acá. ¿Mm? ¿Cuáles van a ser las direcciones de flujo y qué va a pasar con esa fuente? ¿Qué va a hacer esa fuente? ¿Cómo va a ser la velocidad? Las líneas de corriente. Salientes. Van a ser radiales, claro, radiales y salientes, así. ¿Mm? Sí. Las líneas de corriente van a ser con esta dirección. ¿Mm? Así. Ahora, si yo supongo que esto es una pared, o sea, el eje Y es una pared y el eje X es una pared, ¿qué debería hacer para que acá, por eso yo les explicaba el concepto de velocidad, para que en este punto la velocidad, ¿cuál velocidad tiene que ser cero? La velocidad normal, ¿qué tengo que tener del otro lado para que la velocidad normal acá sea cero? Tengo que tener una componente de la velocidad Ujú. igual y en sentido Otra, contrario, ¿o no? sería otra fuente, claro. Claro, sería otra fuente. ¿Mm? Se entiende mucho, pero ahí sería otra fuente. ¿Y otra fuente de qué intensidad? De la misma intensidad, ubicada a la misma distancia, para yo tener una pared simétrica con respecto al eje X. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Tiene que ser y con Bueno, sentido opuesto también. no, porque si vos la fuente la haces con sentido opuesto, ¿en qué se transforma? En un sumidero. Ah, bien. Y, a ver, yo voy a dibujar con otro color. Las líneas de corriente del sumidero, ¿cómo son? Así. Entonces, si vos, tomen este caso como algo que está mal. ¿Mm? Si vos pones acá un sumidero, en vez de una fuente, lo voy a dibujar, y vos tenés la misma intensidad, cuando llegues a este punto y sumes vectorialmente, vas a tener esta velocidad más esta otra. Entonces acá vas a tener el doble de velocidad. ¿Mm? No sé quién Claro. fue que me preguntó. Sí, yo le pregunté. Si en vez de restarle, ¿Mm? le estoy sumando más velocidad. Le estás sumando, exactamente. Por eso es más fácil verlos con fuentes y pozos, porque es trivial, digamos. Uno dice, si yo pongo una fuente acá, sale para este otro lado, y si yo pongo un sumidero, me está chupando para este otro lado. Entonces, evidentemente, en este punto la velocidad normal no va a ser cero. ¿Mm? Entonces Bien, yo bien. tengo que poner otra fuente de este lado. Ok, genial. Entonces, al poner una fuente de este otro lado, ya me queda acá velocidad normal igual a cero. Ahora yo digo, vuelvo al color rojo, y digo, sí, pero yo quiero otra pared de este otro lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener una pared de este otro lado? Una fuente de la misma intensidad de este otro lado, que me va a hacer una velocidad igual a la que venía de este otro lado, por lo tanto, acá la velocidad normal va a ser cero. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Estamos Ok, de acuerdo. ahora, para que eso se cumpla, ¿qué debemos hacer? Si yo dejo suelto, o sea, para que, si ahora solo miramos este lado, ¿m? El lado izquierdo de la figura, del dibujito, y yo miro acá, no hay nada que haga, en este punto donde debería estar la pared, no hay nada que haga que la velocidad normal a esta coordenada sea cero. Porque yo estoy poniendo una fuente, que es la fuente de espejo esta que agregué acá, que me está generando una velocidad ahí.
Entonces no hay forma de que yo pueda hacerla cero a esta velocidad, a menos de que ponga otra de este lado, de la misma intensidad. ¿Y cómo? No, le iba a decir eso, que poniendo otra Ahí. pared y otra fuente ahí. Exactamente, el efecto de la fuente es que me aparece una nueva pared. Y ahí sí se respeta, porque si no en este otro lado también me estaría pasando lo mismo. ¿Mm? Entonces, resulta que yo para tener dos paredes y esta fuente, que era la original, necesito poner 3 fuentes más. ¿Qué condiciones tienen que tener esas fuentes? Tienen que tener la misma intensidad y tienen que estar a la misma distancia. ¿Para qué? Para que las velocidades en la pared a la que estamos equidistantes sean normales iguales a 0. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Sí. Ok, ahora podemos volver entonces al ejemplo del problema 1. El problema 1 tiene la particularidad que es un vórtice. Entonces, el vórtice, ¿cómo van a ser las líneas de corriente? ¿Cómo se harían las líneas de corriente del vórtice? O sea, ¿qué efecto me estaría causando el vórtice? ¿Circular o no? Claro. Circular alrededor del punto de la singularidad. Claro, están de acuerdo, ¿eh? Claro. Entonces, si yo tuviera una velocidad para este lado, o sea, en este punto yo voy a tener una velocidad que debería ser 0. Entonces, para eso, para que se dé el efecto, yo tengo que tener del otro lado uno con un sentido opuesto. Es el único caso, en el caso del vórtice, en el que yo tengo que cambiar el sentido, pero debe tener la misma intensidad y estar a la misma distancia, para que se aparezca la pared, el efecto de la pared. Ok, ahora dicho esto, si yo necesito evaluar el efecto en el punto en el punto P, el efecto en el punto P, si yo quiero evaluarlo, ¿qué voy a tener que tener en cuenta? Voy a tener que tener en cuenta el efecto de un vórtice en esta posición, supongamos que acá está, no sé dónde habremos puesto el eje coordenado, pero seguramente nos conviene ponerlo así, no me acuerdo cómo estaba, si estaba puesto o no en el ejemplo, a ver, ahí lo busco. No dice un eje coordenado, bueno, esa es la Y y esta es la X, se supone. Entonces tengo un vórtice ubicado a X0, y H, coordenada Y igual a H, y tengo otro vórtice que está en la misma línea, ubicada a coordenada menos H. ¿Mm? Y a su vez este problema que tenía flujo uniforme. ¿Mm? Tenía flujo uniforme. Entonces, si yo quiero evaluar cuál es la velocidad en el punto P, ¿qué tengo que sumar a las soluciones? Voy a tener que sumar la velocidad en X causada por el vórtice 1, si se quiere, que este es el vórtice 1, este es el vórtice 2, más la velocidad en X causada por el vórtice 2, más, bueno, más U uniforme, que era U de X, si se fijan, porque era uniforme, entonces solo es U de X. Y eso me va a dar la velocidad en el punto P en dirección X. ¿Hasta ahí entienden conceptualmente el ejercicio? Ok. Es que es lo mismo. Pero por eso lo que yo les quiero aclarar es que lo entiendan primero,
para que una vez que lo entienden, ya saben cómo ustedes ahora, para calcular el Bx de gamma 1, del vórtice de intensidad gamma 1, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que calcular Bx, que ¿cómo se calculaba Bx? El gradiente de la función potencial. Profe, disculpe, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué usa esa U de X? Me perdí. Porque U de X era esto. Era un campo de velocidad uniforme. B infinito era, U infinito, esto es equivalente a B infinito. Es el problema 8.1. Bien, sí, profe, sí, ahí lo vi. Gracias. Entonces, a ver, este te va a aportar, cuando yo evalúe, esto va a ser la velocidad en X del punto, en el punto P. Ahora, cuando yo evalúe la velocidad en el punto P en dirección Y, ¿qué me va a aparecer? Únicamente la suma de las velocidades producidas por los dos vórtices, es decir, BI gamma 1 del vórtice 1 más BI de gamma 2. ¿Por qué no me va a aparecer UX? Porque la velocidad es únicamente, tiene componente en X, perdón, no en Y. ¿Está claro ahí? Yo por ahí me estoy saltando una parte que estoy suponiendo que ustedes le tienen clara, que es las funciones de velocidad. Eso no sé si lo tienen claro o si están... A ver, volvamos a compartir pantalla. Estoy diciendo el teórico. ¿Están viendo el teórico? Sí, profe, sí se ve. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí llegamos a la velocidad de un vórtice. Estas son las líneas de corriente. Sí, sí. Ok. Entonces, un vórtice, si es un vórtice que está puesto en el origen, nosotros podemos evaluar un vórtice cualquiera como la velocidad y nos vamos sobre gamma es la intensidad por la coordenada y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y la velocidad en dirección y como la coordenada x sobre x cuadrado más y cuadrado, que sería la distancia, y gamma sobre 2pi, que es la intensidad. Eso si el vórtice está en el origen. Si nosotros tenemos el vórtice que no se encuentra en el origen, que es lo que dice acá arriba, sino en el punto P0 cualquiera, en un punto P0 cualquiera, que es X0 y 0, que sería nuestro caso, la forma de encontrar las velocidades es la velocidad U es menos gamma sobre 2pi más la distancia entre I sobre I0. Y X menos I0 al cuadrado más I menos I0 al cuadrado. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy en punto P, como dije recién, yo tengo que buscar cuáles coordenadas y calcular e ingresar las coordenadas del punto P. O sea, el punto P va a ser la coordenada Y, la coordenada X y la coordenada Y, y el I0, X0 y 0 corresponden a las coordenadas del vórtice. Para el caso de B es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque algunas veces por ahí no les queda, a ver, no les queda claro y es importante que lo tengamos claro eso.
Sí, Ya lo profe, está viendo claro. ahora. Profe, No te escucho. ¿me escucha ahí? Sí, ahora sí. Ah, bueno, no, bueno, ya con una banda de delay. Mi consulta era la siguiente. Cuando tenemos ahí el gamma, suponiendo que gire hacia un lado o hacia el otro, el sentido lo da el gamma, ¿verdad? O sea, el signo, perdón. Eh, No me terminan. claro, volviendo. El gamma que vos tenés, Sí, ahí el gamma se dice 30. ¿Mm? claro, Siempre hay un problema con los signos ahí. Porque siempre Mario usa unos signos y después ahí vi que puso en el apunte de este año que va a usar los signos siempre positivos. Dijo eso al principio. claro, Pero vos ahí entras con gamma con el valor que va. Es decir, gamma en este caso decía 30 metros cuadrados sobre segundo. Ese era el problema. claro. ¿Y la imagen cuál sería? ¿Menos 30? Menos 30, porque tiene sentido negativo. Ahí está. Perdón, Esa era mi duda. sentido opuesto. Claro, genial. A ver, voy a ver si bueno, este es el pequeño problema de Jamboard, que cuando vos querés pegar algo en siglos, pero bueno, digamos, hay un problema que a usted siempre se le... Bueno, no es un problema, simplemente que algunas veces no terminan de interpretar las ecuaciones. Y me preguntan, profe, cuando yo tengo el vórtice en este caso, supongamos que vamos a otro caso. Vamos a hacer otro dibujito ahora. Supongamos que, bueno, este es el eje X, este es el eje y el vórtice está acá. ¿Mm? El vórtice está acá a 3 en Y, 3 unidades, no sé, metros, lo que sea, y 4 en X. ¿Mm? Y yo tengo un punto P acá. Un punto P que está en la misma coordenada Y, bueno, y está en X igual a 6, supongamos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo debo, el punto P, cómo debo armar, acá tengo texto, cómo debo armar la ecuación? ¿Mm? Porque yo había dicho que me iba a quedar U, la velocidad U, que era igual a menos, con G grande voy a hacer gamma, igual a 2 por pi. Esto todo por arriba voy a tener I menos I0 dividido X menos X0 al cuadrado y menos I0 al cuadrado. ¿Mm? A ver, estirémoslo a ver si se puede ver un poco mejor. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son los que yo tengo que reemplazar? Mi punto P, esto sería, ¿cómo se edita? Mi punto P, ¿en dónde está? En 6, 3. X6, es decir, que mi X acá, este va a ser 6, y mi Y va a ser 3. ¿Mm? Para encontrar la velocidad U en punto P. Y 0, que va a ser el correspondiente al vórtice, y 0 es 3, X y 0 es 3, y X0 es 4. Es 4. Ahora, si se fijan ustedes, ¿cuál es la velocidad en U
¿qué nos da en el punto P? Bueno, se durmieron. 0, porque nos queda 3 menos 3 igual a 0. Entonces no importan las otras cosas. ¿Mm? Entonces, eso es una de las conclusiones que yo puedo sacar. Si yo tengo un punto sobre la misma coordenada y del vórtice, la velocidad x es 0. Mientras que si yo hacía la velocidad en dirección y, va a ser, o va a tener otro valor que va a ser distinto a 0. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que las líneas de corriente, o la dirección de la velocidad que generaba el vórtice, eran circulares. ¿Mm? ¿Están de acuerdo con eso? Era un vórtice rotacional, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bueno, Profe, genial. una consulta. Sí. Yo vi en una resolución de un problema que, por Sí. ejemplo, agarraba el segmento que uniría el centro del vórtice y P, ¿sí? Sí. Trazaba una normal en el sentido de Sí. la rotación y ahí Sí. asignaba el vector B. El Sí. problema que tuve tenía diferentes singularidades y hacía ese mismo procedimiento para las singularidades que tenía y después sumaba todos los vectores sin diferenciar las componentes, sino con como un trabajo más geométrico, si se quiere. Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Claro, porque vos tenés la componente de cada uno, que es lo que el efecto. Pero eso no es en el caso de un vórtice. ¿Mm? O sea, si yo quiero componer, terminemos de componer. Por eso quiero armar el otro. A ver, no sé si esto se puede copiar. O sea, ¿qué sacamos de conclusión de esto? Que el vector, lo voy a dibujar acá. No sé cuál era el nombre de quien me habló, así que llamo por su nombre. Miguel, profe. Miguel. O sea, en U, ¿cuánto va a ser el vector? 0. O sea, en U es 0. Ahora, agarremos y yo voy a escribir acá la ecuación de... bueno, a ver cómo me hago para editar esto. Pero si UI, perdón, B minúscula. Igual en esta parte, nada más que acá es, yo la escribo y vamos reemplazando. Es X menos X0 y todo el denominador es el mismo. ¿Mm? Entonces, X, ¿cuánto es? Del punto, es 6. Y X0 era 4. Perdón. O sea que acá nos queda 2. 2. Y 6 menos 4 es 2 al cuadrado. Esto es 4. Esto es 4. Y esto es 0. Entonces nos queda que es 2 sobre 4, que es un medio. ¿Mm? Ok, entonces la velocidad de este vórtice para abajo, perdón, y es un medio. Es decir, que si yo armo el vector con las dos componentes, para esta en dirección X, ¿cuánto era? 0. Y en dirección B es para abajo, componente un medio. ¿Mm? ¿Qué pasa? Yo también, si tuviese el otro vórtice por acá, puedo hacer lo mismo. O sea, si tuviese el caso del otro vórtice que tenía de este otro lado, yo puedo hacer lo mismo y lo que vos decís es que a mí me interesa esta distancia. Normal, es lo que me decís vos, Miguel. Claro, exactamente. Y ahí haría en el punto P una normal al radio S que apuntaría hacia como la izquierda, Exacto, porque como hacia el segundo cuadrante. exacto. Si esto va así, que ustedes miren solo el primer vórtice que dibujamos. Esto es intuitivo, ¿no? Yo estoy, mientras más cerca esté del vórtice, este vector va a ser más grande. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Este vector va a ser más grande mientras más cerca esté del vórtice. Es decir, que la línea, que yo tenga un ángulo de 90 grados acá, me va a dar vectores perpendiculares a la dirección del vórtice y mientras más lejos esté, son más chiquitos y más cerca, más grandes. Entonces, la resolución geométrica es lo mismo. Yo digo, bueno,
este vórtice está actuando en el otro sentido, es decir, que la velocidad que me va a causar va a ser para este lado. ¿Mm? Y si yo sumo las componentes, el efecto va a ser un efecto que me va a dar un ángulo 90 grados respecto de la dirección del vórtice. ¿Por qué es eso? Porque el vórtice siempre me produce únicamente valores de velocidad normal. No me produce velocidad radial del vórtice es igual a 0 en esta dirección, a diferencia de la fuente. ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, si yo agarrase y hiciese el mismo cálculo que hicimos recién para el vórtice 1, lo hago para el vórtice 2, me va a aparecer este otro vector. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta respecto al eje de coordenadas que toma? ¿Lo puedo ubicar siempre en el vórtice en el que estoy calculando, básicamente, para al I0 anularlo? ¿O cuando hago la suma de lo que aporta un vórtice y el otro, tiene que estar siempre respecto a un mismo sistema de coordenadas? Todos tienen que estar respecto a un mismo sistema de coordenadas. Es decir, que si vos querés, por ejemplo, en el que dijimos, pones en este caso, pones el eje coordenado así, o sea, X, Y, ahí vas a tener el efecto sobre este punto, pero cuando tengas que tomar en cuenta el segundo vórtice, el vórtice 2 que está acá abajo, vas a tener que tomarlo con respecto a este otro punto, al punto que tomaste el primero, perdón, con respecto al eje coordenado original. No sé quién fue, Juan Manuel, creo. Sí, profe, fui yo. Gracias por sacar la duda. O sea, siempre los va a tener que tomar con respecto al mismo eje. ¿Está claro eso? Con respecto al mismo origen, digamos, no vas a andar cambiando. Bueno, entonces, de este ejercicio, que no era tan, digamos, era como para que vayas empezando a hacerte armas, digamos, no sé si llegaron a algo. Si no, bueno, ahí está la explicación de cómo resolverlo. Lo que, bueno, no se pegó acá, pero lo que sí vamos a necesitar es que ustedes, bueno, hagan el teórico. Entonces, vamos al ejercicio 2. Profe, ¿tiene los resultados del ejercicio el primero? Del 1 no los tengo los resultados, pero lo hago porque no es muy... O sea, si quieren lo hago y se lo subo, no es complicado. Ah, bueno. Ahora vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2, no sé si alguno lo puede leer. Dice, ¿lo tienen ahí? ¿Todos lo abrieron? Dice, un vórtice espiral se forma combinando una fuente de intensidad Q y un vórtice rotacional. A ver, voy a tener que presentar de nuevo la hoja porque es difícil hacerlo a ver, déjeme presentar la hojita. ¿Se ven? Bueno, dice, yo no tengo acá para leerlo. A ver, es un vórtice que está en sentido antihorario. Nosotros hay muchos fenómenos que se pueden hacer con un vórtice, más un vórtice en algún sentido, más un sumidero, más la combinación de un sumidero, que sería un punto donde está viniendo el flujo,
o de un vórtice más una fuente. ¿Mm? Yo estoy haciendo los dibujitos, no sé si más o menos se ven, si no los hago más grandes. ¿Eso en el mismo punto, profe? ¿O ¿Cómo? No escuché nada. esa combinación en el mismo punto? ¿O Claro, en el mismo punto, porque recuerden que yo puedo armar cosas. Ahora, yo quiero, a ver, la magia de esto es que yo puedo resolver cosas complicadas con soluciones simples, que las puedo resolver a mano. Ustedes, capítulo 4, ¿llegaron a ver ecuación de Navier-Stokes o no? ¿Qué tenía? ¿Qué particularidad tenía? Ecuaciones derivadas parciales que eran no lineales y productos de ellas. Por lo tanto, la ecuación era ecuaciones de derivadas parciales, no lineales, y además eso la hace que sea profundamente, o sea, no hay solución exacta para la ecuación de Navier-Stokes. Entonces, esto nos permite, haciendo simplificaciones, esas de flujo ideal, resolver algunos casos con estas soluciones aproximadas, con estas soluciones elementales que nos van a dar soluciones aproximadas. Entonces, varias de estas cosas son posibles solucionar. Una era, bueno, ahí no puedo leer el texto del problema, a ver, ahí te busco. ¿Quiere que le lea, profe? Dale, si puede ser, sí, así. Sí, no hay voy problema. dibujando. Un vórtice espiral se forma combinando una fuente de intensidad Q y un vórtice irrotacional de circulación gamma. Es el modelo elemental del movimiento plano en situaciones físicas concretas como las siguientes. El desagote, bueno, eso lo salteo o digo cuáles son las Claro, condiciones físicas. eso era justo, los desagotes. El desagote de líquido de un recipiente a través de un orificio al fondo, empleando un sumidero en el orificio. El movimiento de la masa del aire alrededor de un tornado. Y el flujo de salida de un rotor de una bomba centrífuga. ¿Se acuerdan del problema de la bomba centrífuga de la otra vez? Del Sí, capítulo sí, 3. sí. Bueno, en ese, ¿se acuerdan que decíamos si era puramente radial? Podíamos simularlo. Bueno, esa es una de las formas de simular. Entonces, yo puedo componer el movimiento de estas dos cosas, de algo de estos, o sea, ya sea un desagote, un tornado o una bomba radial, con la suma de estos dos, de un gamma, y ya sea un sumidero o una fuente, es decir, que salgan las velocidades o que entren. Siempre intensidad Q. Entonces, yo puedo armar cuál sería el objetivo de esto. Yo puedo armar la función potencial de, este es el vórtice, más, en este caso, como es negativo, es un sumidero. Que sería la función potencial de cosa de esta, sería me permitiría simular, por ejemplo, un huracán. Ok, si yo tuviese que armar la función corriente, es bastante similar, nada más que las coordenadas están como al revés, digamos. Porque acuérdense que las funciones son normales a la función potencial. Uy. Entonces, yo teniendo esto, yo puedo sacar las velocidades. Las preguntas, ahora las podés leer, por favor. Sí, profe. Obtenga el campo de velocidades y muestre que la línea de corriente del vórtice son espirales logarítmicas dadas por la ecuación R igual a K por E. Arriba no distingo bien si es más menos Sí, Q sobre gamma sí, por Q θ. sobre gamma por tita. Ok. Entonces, para llegar a eso, nosotros tenemos, para encontrar las líneas de corriente, ¿qué vamos a tener que hacer para encontrar las líneas de corriente? Del capítulo 2. ¿Cómo se sacaba la línea de corriente? ¿Nos recuerdan?
Sí, son tangentes al vector velocidad. Claro, entonces teníamos que hacer las derivadas. Sí. O si eran estacionarios, también podemos resolverlos haciendo con las líneas de flujo. Entonces podríamos hacer el producto cruz de el vector por el vector velocidad. El vector radio por el vector velocidad. ¿Recuerdan eso? Es decir, para obtener la ecuación de las líneas de flujo, nosotros teníamos que plantear esto. dr. Profe, vector, disculpe. Sí. Preguntan en el chat si puede acercar un poquito más la imagen a la pantalla, a donde está dibujando. Ay, a ver, ahí veo. No, perdón, ya me fijé. Yo no sé, ¿saben cuál es el problema? Que yo no veo cómo lo ven ustedes. No me deja. Ahí se está acercando. Si quiere le digo ¿Ahí para se que ve pueda mejor? correr la hoja. Sí, ahí se ve un poco mejor. Ahí está. Bueno, a ver, creo que lo puedo acercar un poquito más. Próximamente voy a conseguirme un pizarrón y dejar de generar. No. Lo voy a hacer. ¿Mm? Entonces, nosotros teníamos para obtener las líneas de flujo hacer esto. ¿Mm? E igualar los ceros. ¿Se acuerdan o no de esto? El versor, el radio vector, producto cruz de la velocidad. ¿Mm? Entonces, nosotros teníamos, a ver si ven mi lapicera, o muy lento. Nosotros teníamos esto, que era lo que nos interesa, la función potencial de esta cosa, de gamma, que es un vórtice, más una fuente. ¿Mm? ¿Va muy lento? Entonces, para resolver esto necesitamos el vector velocidad. ¿Cómo hacíamos para sacar el vector velocidad de esto? Hacíamos, para sacar, ¿esto en qué coordenadas los está puesto acá? ¿Mm? Esto está puesto en coordenadas polares. ¿Mm? Entonces, para sacar la velocidad radial en coordenadas polares, nosotros teníamos que hacer la derivada del potencial respecto de R, que en este caso va a ser 1 sobre R. Uy, ¿se quedó? Sí, exacto. Se quedó... Yo lo veo como congelado. Sí, se le congeló la imagen, profe. Ay. Aguanten. Ahí está, profe. Ahí se volvió a mover. Ahí está. Perdón, tanto quilombo. Pero bueno. Aguánteme 5 que acomodo los cables así no se ve la sombra esa. Ahí se ve mejor. Aunque hay un cable ahí, no sé qué es que. Ve mi mano. ¿Se quedó tildada mi mano? No, ahí está. Genial. Yo estaba explicando esto. O sea, la velocidad radial es la derivada de la función potencial respecto al radio para coordenadas polares. Entonces, esto es lo mismo que... Esto me va a quedar... es esto, delta no está... delta si lo derivo esto es igual a 0, entonces me va a quedar la derivada de Q pi 1 sobre la derivada del logaritmo de A. Para la velocidad tangencial, yo lo que voy a tener que hacer es hacer 1 sobre A de la derivada de la función potencial con respecto a θ. En este caso va a ser esta parte, la parte del vórtice, que es la que me aporta esa velocidad.
¿Mm? Entonces, esto es igual a gamma sobre 2pi, que es la derivada de gamma sobre 2pi tita, todo esto es igual a 0, 1 sobre r. ¿Mm? Entonces, yo puedo armar ahora mi vector velocidad. Mi vector velocidad va estado por estas tres componentes. Sería UR, U tita, y el otro, UR es esto, menos Q 2pi 1 sobre R, U tita es gamma 2pi 1 sobre R y 0. ¿Mm? O sea, estos son las tres componentes de la velocidad. Las componentes del vector de R, ¿mm?, van a ser dr, r de tita, que esto está explicado en el teórico, y 0. ¿Mm? Entonces, para armar este producto cruz, yo como tenía que armarlo. Este producto cruz lo armaba con versores, r, tita y x, y los correspondientes valores que había definido recién. Entonces esto me queda, bueno, menos Q, uy, lo hice muy chiquito, no sé si se perdieron o no, pero R, gamma 2pi 1 sobre R y 0. Esto igualado a 0. De acá, oh, ahí, bueno, perdón, ya vamos a ver cómo U, U tita, que es esto, me va a quedar por DR. Entonces me va a quedar U tita de R. Menos, porque tengo que hacer cruzado con este otro, me va a quedar DR de UR, es decir, UR por R de tita. Igualado a 0, seguro que ¿qué pasó? ¿Me quedé hablando solo? Sí. Perdón. Vamos de nuevo. ¿Se me volvió a contar? No, todavía. Listo.
Bueno, entonces, de hacer esto, me queda esto u tita con dr menos ur r por d tita. ¿Podemos reemplazar? ¿Ven algo, no? Y si yo reemplazo, esto me queda gamma, u tita era gamma 2pi dr sobre r, más ur habíamos dicho que era menos q sobre 2pi de tita, porque esto estaba 1 sobre r, ahí r se nos va, entonces nos queda igualado a 0. ¿Mm? Después esto nos queda una ecuación diferencial que lo que podemos hacer nosotros es... se volvió a congelar. Gracias.
Chicos, ahí mandó el profe un mail diciendo que date por terminada la clase, que lo vamos a ver cómo lo solucionamos. Por una clase grabada o con una recuperación. Así que bueno. No, de nada, boludo.